Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Radio UAA presenta Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de jueves. Ya es 11 de septiembre de este año 2025. Agradecer a las personas que nos están siguiendo a través de la señal de radio UAA. Estamos transmitiendo completamente en vivo en esta cabina, es el edificio 14 de nuestra máxima casa de estudios. También en vivo en UATV, el canal 26.2, en Facebook Live y en YouTube. Nos encuentran como Radio UAA 94.5 FM. Hoy vamos a hablar de la prohibición de plaguicidas, qué consecuencias o efectos tienen precisamente en el ambiente, en todo el sector agrícola y por qué se toman estas determinaciones. Hoy tenemos a dos grandes especialistas que van a platicarnos desde su perspectiva qué es lo que estará sucediendo en nuestro país. Y bueno, como siempre tenemos lo más importante de lo que ha sucedido aquí en Aguascalientes, por supuesto a nivel nacional e internacional, varios acontecimientos. Hablar de esta explosión que sacudió a la capital de la República el día de ayer. Tremendas las imágenes y más adelante les vamos a presentar el detalle de esta información. Y bueno, como todos los días le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción, María Hernández. ¿Cómo estás? Buenos días, Mari. Hola, Leti, buen día a todo nuestro auditorio. Muchas gracias por seguirnos a través del 94.5 y las diferentes plataformas. Hoy, como dice Leti, pues un tema interesante porque son 35 sustancias las que se han prohibido aquí en nuestro país y que obviamente, bueno, tendrán implicaciones sobre el medio ambiente, por supuesto, también sobre los cultivos y cómo también los productores agrícolas van a afrontar pues esta prohibición que de alguna manera podría afectar la producción, digamos, eficiente de ciertos cultivos, pero que por otro lado tiene implicaciones buenas para la salud. Así que quédese con nosotros, vamos a estar hablando sobre este interesante tema. Y participen en WhatsApp, estamos en el 4499-121588. En las redes les decía que estamos en Facebook, pero también en Instagram como Radio UAA 94.5 FM. Gracias a Checo Pacheco, gracias a Naomi Márquez por el apoyo en los controles técnicos y bueno, vamos arrancando con nuestro resumen. Bueno, vamos a empezar con información desde Aguascalientes. En materia de empleo, se perdieron más de 1,000 fuentes de trabajo en el mes de agosto durante este periodo. Bueno, pues estos empleos son formales de los generados en julio al reportarse la contracción de 1,286 puestos de trabajo. Esto según detalla la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así, la entidad cierra el octavo mes del año con la disminución de 1,619 trabajos formales permanentes, aunque hay un crecimiento de 333 trabajos formales eventuales. El acumulado histórico de trabajadores dentro de la formalidad en el estado cierra con 364,433. En cuanto al salario base de cotización promedio al cierre de agosto, este fue de 630.7 para los puestos de trabajo afiliados al IMSS, de 438.4 para personas trabajadoras del hogar, de 381.9 para asociados de plataformas digitales y de 333.9 para las personas trabajadoras independientes. Y bueno, algo de lo que hablan todos los medios el día de hoy y que se habla pues en todas partes es esta tragedia que provocó el día de ayer en la Ciudad de México, la volcadura de una pipa de gas LP, seguida de una fuga y explosión que dejó, según información oficial, 4 personas fallecidas y 90 heridos, de acuerdo a información que ha
dado a conocer la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La pipa trasladaba más de 49,000 litros de gas y explotó en una de las principales vías que conecta la Ciudad de México con el estado de Puebla, provocando una serie de incendios que alcanzaron algunos vehículos, negocios e inmuebles. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga los hechos para saber si el vehículo cumplía con las medidas de seguridad y se abre nuevamente el debate sobre la circulación y las medidas de seguridad que deben de tener este tipo de vehículos. Siempre cuando hay una tragedia es cuando se cuestiona si se cumplía con el reglamento, si circulaban adecuadamente, si tenían los seguros para los daños a terceros, pero creo que no se vigila que se respete realmente en la cotidianidad, sino hasta que ocurren este tipo de tragedias. Por cierto, al iniciar su conferencia de prensa, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, manifestaba pues todo el apoyo a los familiares, especialmente de las personas que están heridas y algunas de ellas muy graves en algunos de los hospitales allá en la capital de la República. Y es precisamente la presidenta Sheinbaum la que ha dado a conocer desde ayer en la mañanera, desde la, pues ahora sí que el detalle de todo este paquete que se presentó al Congreso para el presupuesto del próximo año. Se habla este tema de los aranceles, nadie se lo esperaba y seguramente va a ser un tópico del que van a hablar nuestros especialistas, y es que se va a incrementar los aranceles a casi 1,500 productos, incluyendo autos procedentes de China y de otras naciones de Asia con las que pues su país no tiene tratado comercial, de acuerdo con una iniciativa que la mandataria envió el martes al Congreso. El documento plantea reformar la ley de los impuestos generales de importación y exportación para aumentar hasta un tope de 50% el arancel que pagan 1,463 mercancías de una veintena de sectores, entre ellos, como decíamos, el automotriz, está el textil, el vestido, el calzado, los juguetes y los muebles. La iniciativa dice que el propósito de estos aranceles es proteger la economía de nuestro país. Si la iniciativa es aprobada, entrará en vigor 30 días naturales después de que se promulgue y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Los vencimientos. ¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar. Y bueno, justamente desde el día de ayer se habla del paquete presupuestal. La presidenta dijo que es humanista, responsable porque garantiza recursos a programas sociales y a la obra pública. Dijo, sin embargo, que una de las prioridades será el rescate a Pemex porque 46% de su deuda tiene vencimiento entre 2025 y 2026 debido a la, llamó, maldita deuda corrupta que contrataron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de manera irresponsable. Escuchemos lo que dijo la presidenta. Y 20,000 millones de pesos en obra. O sea, esa deuda irresponsable, corrupta, que adquirieron Calderón y Peña a través de Pemex, nos toca pagarla a nosotros en esta administración. Los vencimientos. ¿Podemos no pagar? No, no se puede no pagar. Y justamente el secretario de Hacienda aseguró pues que del saldo histórico de esta deuda de Pemex, el 43% tiene vencimiento en estos 2 años, en 2025 y 26% en 2026. Hay una visión positiva del rescate que se ha dado a Pemex por parte del actual gobierno, sin embargo, hay también algunas dudas. Ayer mismo la calificadora Moody's advirtió que la nueva asignación presupuestal del gobierno para apoyar a Pemex por 14,000 millones de dólares aumenta la presión sobre la perspectiva fiscal de México para el 2026. Dado de los ingresos, también tenemos un esfuerzo histórico. Y esto a nivel internacional, el comentarista y activista ultraconservador Charlie Kirk, de 31 años, gran aliado además del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo en el cuello el día de ayer mientras intervenía en un evento multitudinario en la Universidad de Utah Valley, según confirma el propio mandatario. El gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, ha descrito el ataque como un asesinato político. En un comentario televisado desde el despacho Oval, Trump
calificó a Kirk de mártir de la verdad y de la libertad. Horas después del crimen, la confusión reinaba precisamente en torno a la autoría del asesinato. Detuvieron a una persona, pero ya más tarde, hoy por la mañana, alguno de los diarios nacionales publicaba que ya habría sido liberada. Por cierto, hoy Estados Unidos conmemora el 24º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, con ceremonias en Nueva York, en el Pentágono, en Shanksville, Pensilvania, en donde familiares de las casi 3,000 víctimas y autoridades recordarán a quienes murieron en los ataques realizados por miembros de la organización terrorista Al Qaeda. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. En México se ha anunciado la prohibición de 35 sustancias plaguicidas catalogadas como altamente peligrosas por su toxicidad y efectos adversos tanto en la salud humana como en el medio ambiente. Entre ellas se encuentran compuestos utilizados de manera extendida en la agricultura para el control de plagas, pero cuya exposición está relacionada con enfermedades crónicas, daños neurológicos, alteraciones hormonales y riesgos cancerígenos. Desde la perspectiva ambiental, estas sustancias generan contaminación del suelo y del agua, afectan a la biodiversidad, dañan polinizadores como las abejas y pueden alterar el equilibrio de los ecosistemas. La decisión de prohibirlas busca alinear a México con estándares internacionales y compromisos de sostenibilidad. No obstante, la medida también plantea desafíos importantes. Para los agricultores, especialmente pequeños y medianos productores, la eliminación de estas herramientas químicas puede significar un incremento en los costos de producción, una curva de aprendizaje en la adopción de alternativas biológicas o mecánicas y la posibilidad de ver disminuidos sus rendimientos en el corto plazo. En el plano de la salud pública, la prohibición abre la puerta a reducir la exposición de comunidades rurales y consumidores a sustancias nocivas, lo que representa un beneficio a largo plazo. Sin embargo, la transición exige acompañamiento técnico, financiamiento y disponibilidad de opciones seguras y efectivas para garantizar que la producción agrícola continúe siendo suficiente y competitiva. En resumen, la medida busca proteger la salud y el medio ambiente, pero implica un reto complejo para el sector agrícola que deberá adaptarse hacia modelos más sostenibles de producción. En Prospectiva 94.5 trataremos de analizar cómo lograr un equilibrio entre la seguridad alimentaria, la protección de la salud y la conservación ambiental. Son las 9 de la mañana con 13 minutos, pues es el tema el día de hoy, esta prohibición de plaguicidas en nuestro país, y agradecemos muchísimo la participación de nuestros especialistas. En primera instancia presento a la doctora Elsa Marcela Ramírez López. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Ingeniería Bioquímica de aquí de la Universidad Autónoma. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por participar. Buenos días y gracias por la invitación. Gracias. Gracias, doctora. También está con nosotros el doctor Joaquín Sosa Ramírez, quien es profesor investigador aquí en nuestra universidad y especialista en manejo de ecosistemas. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Gracias por esta participación. Y bueno, ya escuchábamos parte del contexto en la introducción del tema el día de hoy, la prohibición de plaguicidas, que son 35 en total, altamente tóxicos, que yo quisiera que nos ubicaran, pues qué tanto se usaban, y bueno, también escuchamos esta medida que se toma para alinearse a la prohibición que ya se daba en otros países, justamente por las consecuencias tanto en la salud de las personas como en el medio ambiente. Cuéntenos un poquito, doctora, qué tanto se usaban y qué tipo de plaguicidas son estos. Bueno, mira, todos los plaguicidas que se han estado usando han sido desde herbicidas, fungicidas, o sea, lo que llamamos en general también pesticidas, ¿no? Para también actividad microbiana, matar microorganismos, o sea, todo lo que es matar microorganismos y hierbas, que son los herbicidas. Y ahora, la problemática que presentan y van a seguir presentando, porque aunque ya se prohibieron, todavía va a haber un tiempo de gracia para que saquen todo lo que tienen de vida en aquel, ¿no? Y de lo que tienen en aquel. Y entonces estos tipos de compuestos generalmente pues son tóxicos, como lo has mencionado, para nosotros, para la salud humana, animal y vegetal. Porque aún, si bien
en las plantas tú vas a controlar ciertas plagas, pues también puedes afectar a otros tipos de cultivos, ¿no? Entonces, va a depender del compuesto que estás usando, y dentro de estos 35, sobre todo los que acaban de prohibir, bueno, para empezar, ya no se usaban en otros países, sobre todo Europa ya no los utilizaba, la mayoría de ellos, si no es que los 35, ya Europa ya no los utilizaba, y algunos países de Latinoamérica todavía los emplean, igual que México. Pero bueno, ahora con esta prohibición va a ser algo favorable para el ambiente también. Como decías, porque estás matando no solamente a los microorganismos o los organismos que tú quieres en el cultivo que tú estás buscando, sino todo lo que está alrededor. Y no solamente eso, sino lo que se está dispersando hacia la atmósfera. Y no solamente al aire, sino lo que quede en suelo y lo que quede en agua. Porque muchas veces ya cuando hacen el riego o que llueve simplemente, ¿qué hace? Pues todo eso se lava, se erosiona y va hacia los ríos, hacia los arroyos. Y te digo, lo que se dispersa en la atmósfera, pues también causa daño hacia las personas. Y no solamente, porque te mencionaba de las zonas rurales, no solamente las rurales, ahí son las más afectadas porque están más cercanas a la zona de aspersión de esos compuestos, sino también cómo se dispersan, están en las zonas urbanas cercanas, porque ahorita, sobre todo actualmente en México, que tenemos muchas zonas urbanas cercanas a las zonas rurales, entonces quiere decir que en una de esas, con el viento, se dispersa y te afecta a la población urbana también, no solamente a la rural. Entonces, es la rural sí, y sobre todo los que están aplicando también los pesticidas, también son los afectados. Y principalmente porque la mayoría de ellos muchas veces no traen su sistema de seguridad, no traen sus mascarillas, no traen ninguna protección. Uno los veía que llegan y preparan todo así directo, con las manos, sin guantes, sin nada, directamente, y entonces empiezan a aplicar todo, pero sin ninguna protección. Y a veces uno les decía, pero ¿por qué no te pones toda la protección, todo el sistema de seguridad? Uno, a veces porque no les daban, y otra, porque no querían, se sentían inseguros y sobre todo incómodos, porque traer la mascarilla, pues sí, te afecta un poco a respirar, no, como lo hacemos normalmente, ¿no? Porque ya tienes un filtro ahí. Entonces, no lo quieren usar. Y bueno, ¿qué ha ocasionado? Bueno, muchos de ellos, pues, decesos o enfermedades crónicas, o dependiendo del compuesto, enfermedades agudas, es decir, inmediato te intoxicas. Y es por eso que, sobre todo cuando están aplicando este tipo de compuestos que son tóxicos, de toxicidad aguda, ¿qué hacen después de que aplican el pesticida en campo? Les dan leche luego para desintoxicarlo. Lo mismo cuando se produce. En la empresa que estuve trabajando, que era Lateral, y parte de los socios de la empresa que trabajé, producían precisamente furadán y todo ese tipo de compuestos, y después de que hacían la producción, inmediatamente a todos les daban leche. Como para medida desintoxicar. Okay. Para desintoxicar, aparte de que tenían toda la protección, les daban leche para acabar de desintoxicar. Que no estuvieran, y los sacaban de la empresa un rato, mientras se sedimentaba ahora sí que todas las partículas que quedan por ahí suspendidas. Entonces, son medidas de seguridad que se les hacía. Eso de las empresas. Pero en campo tú no ves eso. Es muy pocos los que tú ves en campo que realmente traen esa protección. Entonces, claro que a mediano, largo plazo, pues eso iba a afectar mucho. Y lo vimos con muchas personas, ¿no?, que están afectadas. Hablamos, por ejemplo, de Calvillo, donde se dice que, bueno, puede ser que el agua, pues pueden ser muchos factores, porque también tenías el uso de muchos de estos compuestos, porque nosotros pues veíamos ahí las botellas. Entonces, tienes efecto de muchos factores. Ya vas a retirar uno. Vamos a ver ahora, por ejemplo, yo pienso en Calvillo, ¿no? A ver qué pasa ahora con la cuestión de las enfermedades renales. Y te digo, y bueno, regresando a la pregunta que tú me decías, bueno, ahí tenemos diferentes, diferentes compuestos, como son, por ejemplo, el bromoconazol, que está ya también prohibido, el captafol, el linocap, que en este caso son fungicidas, y que pues son precisamente compuestos que te pueden producir cáncer, y algunos de ellos te pueden producir cáncer en hígado, o otros cáncer en vejiga, o sea, es diferente la reacción de cada organismo. Entonces, sí es un problema el que los tuviéramos todavía en uso en México, pero para mí ahora el problema es precisamente lo que mencionabas, ¿qué va a pasar ahora sin esos compuestos? Porque como, Joaquín nos va a decir, ¿cómo van a controlar las plagas? Si ya no vas a tener esas moléculas que estén controlando.
que sí van a afectar menos al medio ambiente, agua, suelo, aire y a todo ser viviente en este espacio, pero ¿y ahora cómo está la producción? Porque también es parte de eso. Claro. Al no aplicar esos pesticidas o plaguicidas o herbicidas, pues vas a tener una gran contaminación. Posiblemente, y más ahorita, por ejemplo, ahora que tenemos bastante lluvia, hay mucha humedad, por lo tanto puede haber más proliferación de organismos de la misma hierba que crece entre los campos, que es por eso que utilizan los herbicidas para quitar toda lo que llaman la hierba mala o algo así que le llaman. Entonces, para quitar toda esa hierba, pues usan los herbicidas. Doctor, justamente qué efectos se habían documentado de estas sustancias, buenos y malos, digamos, sobre todo en el tema de la agricultura, y de qué manera, por qué se usaban digamos, estas sustancias, y ahora cómo se van a poder sustituir, como decía la doctora. Bueno, mira, la agricultura tiene un enorme reto. Necesita producir alimentos para una población creciente. Ya somos más de 8,000 millones de habitantes a nivel planetario. En México también ha crecido la población y es el gran reto que tiene la agricultura o el sector agropecuario en general, los agricultores, cada uno de ellos. Y ha habido innovaciones en el transcurso del tiempo desde que se inventa la agricultura. Y digamos que la última innovación viene a partir de los años 40, mediados de los años 40, con el uso de químicos. Sin embargo, poco tiempo después, en 1962, una doctora de Estados Unidos publica un libro, La Primavera Silenciosa, donde habla de lo grave que es usar el DDT en particular. En 1962, digamos, empieza uno a tomar conciencia de que los químicos que se usan en la agricultura, tanto para el control de plagas y enfermedades, que son los grandes retos del agricultor. Si un agricultor quiere producir cosechas abundantes, pues necesita controlar insectos, necesita controlar hongos, necesita controlar bacterias, y bueno, empieza a ver la innovación, pero pues el ser humano se va dando cuenta poco a poco, va tomando conciencia de las técnicas, de las prácticas que usa en la agricultura y cómo estas pueden resultar contraproducentes. En Estados Unidos en 1972 se prohíbe el DDT, y en España en el 71. Entonces me hace raro que aquí todavía esté prohibiendo el DDT en el 2025, es increíble. Bueno, pero bueno, ha habido innovaciones, sigue habiendo innovaciones, hay diferentes nombres que se le da. Digamos, la agricultura dominante todavía, que es la que usa químicos como estos, se le llama agricultura convencional y es dominante todavía en muchos lados, sobre todo aquí en América, como dice, en Europa ya va menos, pero hay alternativas. En Estados Unidos le llaman agricultura alternativa, se le llama también agroecología, se le llama agricultura regenerativa. Bueno, hay diferentes nombres que se utilizan ya para una agricultura que no use químicos. No use químicos ni para el control de plagas, porque como comentaba, el uso de estos químicos no solo afecta a los insectos que dañan a las plantas, sino también afecta a muchos insectos que son benéficos. Como abejas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, las abejas que son benéficos porque polinizan, pero hay otros como las catarinas, las crisopas, que son benéficos porque se comen a los insectos destructivos, digamos, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta de eso y estamos generando otras técnicas, otras alternativas para el control de plagas que no son químicos. Ya hay, aquí en Aguascalientes ya hay algunos lugares donde no se usa ya los químicos, ¿no? Pero es muy poquito, yo creo que un porcentaje mínimo todavía. Sí. Aunque bueno, ya hablamos de una agricultura regenerativa, de una agroecología, donde en lugar de usar químicos para el control de plagas o usar químicos para la nutrición de las plantas, porque es otro gran problema. En Europa se declara a la agricultura convencional como el principal causante de la esterilización de los suelos. Y el problema es que en los suelos hay muchos microorganismos benéficos, bacterias y hongos micorrízicos que extienden la raíz de las plantas para poder capturar más agua o más nutrientes, y bacterias nitrificantes que capturan el nitrógeno de la atmósfera. El nitrógeno es el principal alimento de las plantas, y donde más nitrógeno hay es aquí en la atmósfera. Y entonces con las bacterias nitrificantes, pues puede la planta capturar el nitrógeno de la atmósfera, no necesitas echarle nitrógeno químico, ¿no? Entonces, bueno, ha habido avances, está habiendo avances. A mí me parece bien que prohíben, pero es muy tarde. 50 años después de lo que pasó en Estados Unidos y en España.
Más de 50 años. Más de 50 años. Desde el 60, son más de 60 años. Porque, como dice Marcela, es claro que ahí afecta a la gente, porque los residuos de estos productos tóxicos dañan, provocan cáncer, provocan diabetes, dañan a la diversidad del agroecosistema, porque mata insectos benéficos, daña la biodiversidad de los suelos porque mata microorganismos benéficos. Esa es una toma de conciencia que estamos dando hoy en día y está creciendo esto que le llaman agricultura regenerativa, agricultura alternativa, agricultura sustentable. Tiene varios nombres, pero la idea es no utilizar químicos que dañan la biodiversidad de los agroecosistemas y que dañan la salud de la gente. ¿Y qué tipo de plagas, por ejemplo, eran las que se combatían con el uso de estas sustancias? Bueno, pues es que puede ser hongo, tiene una gran diferencia de aspergillus, o sea, dependiendo de lo que estuviera dañando a la plantación. Entonces, en función de eso puede ser hongos, pueden ser bacterias. Y ahorita, por lo que me hace recordar Joaquín, precisamente de lo que está haciendo actualmente, ya tiene fácil como unos 30 años que diferentes centros de investigación han estado desarrollando los biofertilizantes, que es usar ciertas bacterias para el ataque de esos organismos, ya sea chapulines, por ejemplo, los chapulines, los hongos, los mismos hongos, de tal manera que se asperjan esos cristales que van de esa bacteria y entonces precisamente encapsula al microorganismo o al organismo y lo mata. O sea, realmente es como una encapsulación. Entonces, eso es biológico desde hace ya como unos 30 años que se está aplicando en algunos lugares. Lo que pasa es que es un poco más costoso y aparte el cuidado, el guardarlos en ciertos lugares específicos para que la temperatura esté adecuada hasta el momento de su uso. Entonces, eso lleva pues costo. En cambio, un pesticida normal, pues lo compras en la tienda, hasta en la farmacia, ¿no? Porque, por ejemplo, el lindano se utiliza para matar los piojos. Los shampoos que tienen en las farmacias traen lindano, que es el que acaban de prohibir. Entonces, pero ya tiene años que está prohibido en otros países. Europa tiene más de 60 años con eso prohibido. Entonces, pero en México no. Entonces, ¿cómo actúan? Pues actúan de esa manera, o sea, matando a esos organismos, de tal manera que, como dice Joaquín, no solamente afecta al organismo que tú quieres eliminar, sino también a los benéficos. Claro. Entonces, y también plantas, ¿no? Claro. O sea, sí, claro. Estas que de pronto crecen entre los la cultivos. Hierba. Ajá, la hierba, sí, para eso usas los herbicidas, pero también el herbicida te puede matar organismos y microorganismos. Por ejemplo, los Tanto espárragos, ¿no? En los cultivos de espárragos también, se claro. utilizan Sí, para tener todo limpio el terreno, y que nada más quede la planta, para que precisamente esa hierba que está crecida ahí no consuma los nutrientes que tú estás dando a tu cultivo principal, porque esa es la otra. También la otra planta que esté creciendo ahí anexa, que es la hierba, está consumiendo nitrógeno, fósforo, potasio, o sea, todos los nutrientes que necesita para el vigor de la planta que tú vas, y muchas de ellas son de exportación. Por ejemplo, el espárrago es de exportación, entonces tienen que cuidar muy bien el espárrago. Aunque ahorita, como ese es de exportación, ese sí lo cuidan más en cuanto a pesticidas, porque si no, no pasa la frontera. Entonces, va a depender del cultivo el cuidado que se le tenga en el uso de pesticidas, porque ahí sí no pueden ir con una cierta concentración que se detecte residual en el producto, porque se los regresan. O sea, es el que luego encontramos aquí en México de muy buena calidad, pero es el que no aceptaron en otros países. En Europa, que también se exporta mucho, Coahuila exporta mucho a Europa y a Estados Unidos, el principal mercado es Estados Unidos. Pero hay que revisar que no se tenga esos residuales, porque si no, no pasa la frontera. Y entonces, ahorita hablando precisamente de eso residual, quiere decir que en un momento dado, si nosotros nos quedamos con esos productos aquí en México que no pasaron la frontera, pues nosotros los estamos consumiendo. Y eso te va matando pues poco a poquito, ¿no? Eso es algo crónico. Depende de qué tan seguido esté uno consumiendo o inhalando los contaminantes. Entonces, sí, y aquí depende mucho de la toma de conciencia de los consumidores. Sí. ¿No? Porque si, por ejemplo, como dice, aquí hay un rancho que se llama El Medio Kilo, que tiene una producción agroecológica, donde no usa químicos, utiliza composta para nutrir los suelos, ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, y utiliza insectos útiles que ellos crían ahí para poder controlar plagas. Entonces tienen ahí alrededor de 15, 20 insectos que ellos crean, que ellos hacen ahí en laboratorios para el control de plagas. Pero esa producción se va a Estados Unidos. Es más o menos, yo la última vez que estuve ahí con ellos, el 40% de su producción es agroecológica,
o cualquier nombre que le quieran dar, se va a Estados Unidos, y la que usa todavía la agricultura convencional se queda en México. Y los consumidores no decimos nada. O sea, allá sí les dicen, a ver, aquí, mira, esto trae insecticida, no va a entrar a Estados Unidos. Entonces regresa. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, tenemos que hacer una pausa. La línea está abierta, 449-912-1588. Ahí nos pueden mandar su mensaje de texto en WhatsApp. En las redes estamos como Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. XHUAA 94.5 FM. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta, desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. En México, el 16 de septiembre es más que una fecha en el calendario. Es el eco de libertad que resuena en cada rincón de nuestra patria. Es el grito que nos dio la fuerza para convertirnos en una nación libre y soberana. Este 16 de septiembre, el Zócalo capitalino y las principales calles de la Ciudad de México se vestirán de fiesta para el desfile cívico-militar. Sigue la transmisión por las redes sociales del Gobierno de México. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. La hora exacta, las 9:32. Prospectiva 94.5. Ya son las 9 de la mañana con 32 minutos. Estamos hablando de la prohibición de plaguicidas y están con nosotros la doctora Elsa Marcela Ramírez López. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Bioquímica, y el doctor Joaquín Sosa Ramírez, profesor investigador del Departamento de Ciencias Agronómicas. ¿Cómo tendrá que darse esta transición pensando en los pequeños, quizás medianos, productores agrícolas que van a tener que implementar? Pues ya mencionamos algunas de las medidas que ya están usando a lo mejor los grandes productores, sobre todo por lo costoso que puede resultar, la maquinaria, la preparación obviamente del personal que va a aplicar estas medidas. ¿Cómo se va a dar y qué tanto va a afectar la producción alimentaria de nuestro país? Pues ahí sí, como Joaquín nos mencionaba, que él está más en el área agrícola, lo que nos mencionaba, que va a haber realmente pues un incremento en costos, eso seguro, porque además en México no tiene apoyo ahorita a los agricultores, porque todavía Estados Unidos protege, porque como está clasificado de seguridad nacional, entonces por eso ellos apoyan muchísimo a su agricultura. México no, acuérdense, con el Tratado de Libre Comercio dijeron, no, pues ya no se les damos apoyo, y ahora está menos apoyado el campo. Uh-huh. Yo creo que ahorita el problema va a ser que, sobre todo los pequeños y medianos productores, sí van a tener problemas yo pienso que muy serios, porque hacer la transición a utilizar productos un poco más costosos hasta que, bueno, el mercado lo demande y entonces se abarate un poco los precios, pero no creo, por la tecnología que estás utilizando. O sea, al desarrollar un sistema, un bioinsecticida, pues tienes muchísimo desarrollo tecnológico atrás de investigación para llegar a ese producto. Entonces son muchos años de investigación, mucha inversión en la obtención de ese producto, y lógico que pues va a tener un costo en el mercado que no va a ser el mismo que el que utilizas con un pesticida químico, ¿no?
Y también ahorita me quedé pensando, relacionado precisamente con las moléculas que son los ingredientes activos de los pesticidas. Muchas veces también dicen, es que lo usamos de manera orgánica, porque es extraído de una planta, pero es la misma molécula. O sea, entonces ahí es donde se debe tener cuidado de que sí va a ser orgánico, sí extraído de una planta, pero sigue siendo la misma molécula. Lo que vas a asperjar o a poner en tu cultivo va a ser la misma molécula. O sea, la molécula es la misma. Es una molécula química, sí extraída de una planta, pero es una molécula química. Entonces, ahí es donde se debe tener cuidado también. Y bueno, regresando a lo que te decía de los bioinsecticidas, pues ahí más que nada es que México tenga apoyo, sobre todo los centros de investigación y universidades que hacen investigación en este aspecto, para el desarrollo de esos bioinsecticidas, que ya estamos muy atrás, estamos con muchísimos años de retraso, ¿no? Yo me acuerdo cuando solamente el Sinvestab, que yo me acuerde, ese que estaba produciendo precisamente Bacillus thuringiensis, que es el que se utiliza muchísimo y se aplicaba en Sonora y en Sinaloa. O sea, ellos ya tienen más de 30 años aplicando una parte de Bacillus thuringiensis para el control de plagas, de ciertas plagas. Perdón, también son los estados que tienen una mayor exportación, ¿no? Claro. De ciertos cultivos, doctor. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los pequeños productores y cómo se les va a apoyar para que hagan esta transición? Sí, bueno, porque la agricultura alternativa ya existe. Uh-huh. Ya existen alternativas para el control de plagas. Se usan, por ejemplo, concentrados de ajo, de eucalipto, ya hay empresas que los fabrican. Uh-huh. Aquí en Aguascalientes incluso, Biocrack, Fractal, un laboratorio que se llama Vernilabs, fabrica esto y casi todo lo vende en Sinaloa y en Sonora. Uh-huh. Lo vende mucho aquí. Por los costos. Y el uso también de insectos útiles que también ya se llevan a cabo. O sea, las alternativas ya existen. Ahora como dice el San Marcela, lo que sí hace falta es el apoyo de los gobiernos, tanto federal como estatal, para apoyar a los pequeños agricultores a utilizar estas alternativas, estas técnicas alternativas, ¿no? Uh-huh. Ahí sí necesitamos apoyarlos y sobre todo para la nutrición de los suelos con compostas. Lo que se usa son las compostas. Y las compostas benefician mucho a los microorganismos del suelo. Uh-huh. Y además de que benefician a los microorganismos benéficos del suelo, también propician la captura de carbono, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, lo que llamamos cambios climáticos, y sí se requiere ya una transición rápida a una agricultura alternativa, porque pues están las selvas, los bosques, los matorrales están transformando en ciudades, están transformando en campos de cultivo, en campos de pastoreo, y todos esos árboles que capturaban el CO2 de la atmósfera, pues ya no lo capturan porque ya no hay árboles. No Pero la agricultura bien hecha, de la agricultura, la agroecología también puede capturar mucho carbono con los suelos, con mucha materia orgánica. Uh-huh. Entonces también se requiere una transformación de la agricultura, una agricultura convencional hacia una agricultura alternativa o agroecología o como quieran llamarle, no tiene varios nombres. Entonces sí necesitamos casi urgentemente a nivel global que tengamos una agricultura nueva, una agricultura ecológica, digamos, ¿no? Uh-huh. Y aquí yo creo que también hay un problema porque ya generamos, por el uso de tanto pesticida, organismos resistentes, uh-huh. que esa es otra situación, porque puedes enriquecer mucho el suelo y que la planta sea muy vigorosa, pero también si tienes ya un organismo, un microorganismo o un insecto o cualquier organismo que esté en el cultivo, si ya ha sido resistente, híjole, eliminarlo, aunque la planta esté muy vigorosa, puede dañarla, o sea, puede dañar todo el cultivo y entonces pues ahí se baja el rendimiento y entonces viene los costos más elevados de los productos y menos producción, que ese es el problema, ¿no? Porque como decía Joaquín también al inicio, ya somos más de 8,000 millones de personas en este planeta y lo que se necesita precisamente y lo que se ha buscado es que tengas mayor producción. Que Europa en cierta manera con control biológico sí ha logrado, pero son muchísimos años que se han trabajado. Entonces, aquí en México no, porque estamos acostumbrados con los pesticidas, pero se tienen que empezar a trabajar. En los lugares, sobre todo los que decías tú, los pequeños y los medianos agricultores, que son a los que no se les apoya, y ellos necesitan apoyo, porque aparte no apoyo solamente económico, sino técnico, capacitación para cómo van a
asperjar esos materiales o cómo los van a disponer en la planta, porque no es igual que un pesticida. O sea, tiene ciertos cuidados que se debe de tener durante la aplicación. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Cuánto tiempo va a permanecer el efecto de estas sustancias que ya se utilizaron por tantos años en nuestro país? Pensando en la tierra, en los mantos acuíferos, en el ambiente. Pues en el caso, por ejemplo, de los químicos que se han utilizado para la nutrición de las plantas, en los suelos, pues sí puede llevar varios años hacer la transformación del uso de químicos, nitrógeno, fósforo, potasio, para nutrir las plantas, a compostas, a ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, con el propósito de que los microorganismos del suelo, ya sea bacterias y hongos, puedan enriquecerse, digamos, ¿no? Y puedan apoyar a las plantas para que crezcan y para que produzcan frutos. Pues yo creo que una transición, incluso ya está catalogado, hay una transición que puede durar hasta 5 años, no es tanto tampoco. Hay empresas que se dedican a hacer eso porque exportan. Aquí, por ejemplo, tenemos una pequeña empresa todavía de 3,000 hectáreas, de 3,000 metros cuadrados, de un par de alumnos de aquí de la universidad, se llama Ococali, y producen orgánico, todo, agroecológico. Pero lo interesante es que luego, pues, ellos tienen la gente que les compra, o sea, tienen su grupo, su mercado, no sé, ahorita creo que tenía 80 personas que les compraban, era completamente agroecológico, policultivos, no uso de agroquímicos. Ellos tenían, por ejemplo, problemas con pulgones o con mosquita blanca, que es muy común, pero tenían también catarinas y crisopas y no las ponían, salían espontáneamente, de manera natural, salían de manera natural. Y cuando utilizas compostas para los suelos, pues también tienes de manera natural los microorganismos, no tienes que llevar los microorganismos ahí, salen de manera natural. Entonces, hay una transición que puede ser muy rápida, digamos máximo 5 años, que es lo que, por ejemplo, el ranchos ya, empresas ya fuertes como el Rancho El Medio Kilo, pues sí hay una empresa que es la que está vigilando que tenga esa transición hacia la agroecología para que ellos puedan exportar sin problemas, con la firma de la empresa. Ok, ya puedes exportar. Yo garantizo que tú estás utilizando técnicas agroecológicas y garantizo eso. Una de las cosas que decía, por ejemplo, Marcela, es el tema de las plantas arbences, que le llamamos nosotros, o malezas, que le llama el agricultor. O hierbas, ¿no? Estas es normal que salgan porque están las semillas, o sea, en el momento en que caen las lluvias, salen todas las arbences, vamos a llamar las plantas arbences. O en el momento en que empieza el riego del cultivo, también salen las plantas arbences. Ahora, los agricultores le llaman malezas, pero en realidad no son tan malezas, ¿no? Porque son estas plantas que sí compiten por un lado con el cultivo, pero también lo protegen, ¿no? También lo protegen y también son las que atraen a los insectos útiles. O sea, es increíble cómo hay plantas, las llamadas malezas o arbences, que atraen insectos útiles y que les gusta estar ahí, y de ahí pasan al cultivo a comerse a los insectos destructivos, por ejemplo, ¿no? O muchos de los microorganismos del suelo, bacterias y hongos, también les gustan esas malezas y ahí están. Entonces, ahí de lo que se trata es no de eliminar al 100% estas plantas arbences, sino con la maquinaria agrícola puedes eliminarlas, controlarlas y no tienes, para evitar la competencia con el cultivo. ¿Qué experiencias internacionales? Perdón. Sí. No, es que debe decir, con respecto también a algo que no hemos tocado, es la persistencia. ¿Cuánto duran los pesticidas en el ambiente? Va a depender del pesticida. Puede ser que algunos se degraden en cuestión de horas por la fotoquímica. Entonces, por la radiación solar simplemente se destruyen y duran pocas horas en el ambiente. Pero hay otros que pueden ser de que duren en el suelo y en el agua hasta 1 mes, 2 meses o años, porque depende de la molécula. Generalmente en promedio, así hablando general de un pesticida, en promedio 1 mes. Y se destruye, pero el problema no es nada más que, ya pues se destruyó, ya no pasó nada. No, es que como hay una reacción fotoquímica o una hidrólisis, entonces tienes otro compuesto que puede ser más perjudicial que el original. Ese es el problema. Y si anda en la atmósfera, lo mismo. También reacciones fotoquímicas que al final te puede dar un problema mayor, porque lo que vas a tener es otro contaminante que se degradó a partir del pesticida original. Entonces,
Esa es la situación, ¿no? Que sí, bien, tú dices, bueno, se degrada en 5 días o en cuántas horas. Sí, pero ¿a qué se transforma? Ese es el otro problema. Porque no es nada más que se degrade y ya desapareció el problema. No, por eso está el problema persistente. ¿Por qué? Porque la molécula está ahí, transformada así, pero ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Una más contaminante o realmente una que ya no tiene un efecto nocivo? Y hasta puede ser fuente de carbono para los microorganismos, pero no todas es así. Entonces, ese es el problema. ¿Cuánto va a durar en el ambiente ese pesticida? Y aún los que ya tenemos acumulados. Claro. O sea, ¿y en qué se están transformando? ¿En qué otras moléculas están transformando que pueden ser más tóxicas? Y las estamos inhalando. Y algunas de ellas pueden ser hasta metales. Y las estamos inhalando. Claro. ¿Qué experiencias internacionales, doctor, podemos, digamos, ir copiando para ir introduciendo estas técnicas de agroecología al país? No, bueno, ya hay muchas, como comentábamos en Europa, ya hay muchas empresas que, por un lado, desde la perspectiva socioeconómica es muy importante porque se forman cooperativas y todos los agricultores pequeños se ayudan entre ellos a través de una cooperativa. Pues un agricultor simplemente se dedica a la agricultura y hay quien en la cooperativa vende los productos, hay expertos en ventas y vende por toda Europa los productos y compra los insumos y el agricultor lo que hace nada más es estar en su parcela trabajando con el cultivo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista socioeconómico que también es muy importante, en Europa hay un buen ejemplo. Y el otro ejemplo es de las técnicas y prácticas agroecológicas que se utilizan ya en muchos países, en Estados Unidos, en California, por ejemplo, hay ya muchos ranchos, muchos que trabajan con esto. Hay un libro que se llama Alternative Agriculture, Agricultura Alternativa, que aparece pues en los años 90 del siglo pasado y en Estados Unidos donde aparece, y hay muchos agricultores que están trabajando con técnicas y prácticas agroecológicas, y lo mismo que en Europa. Aquí en México también ya hay algunos, pero son muy pocos. Aquí en Aguascalientes yo solo conozco 2 lugares donde se practica la agroecología y están también todas las técnicas, policultivos, no uso de químicos, tanto para la nutrición de las plantas como para el control de plagas y enfermedades. O sea, están haciendo ya trabajos agroecológicos y ya hay una experiencia en hacer esto, pero todavía son muy poquitos los agricultores que están haciendo eso aquí en Aguascalientes. Y los vemos, por ejemplo, en los centros comerciales, desde donde ya hay un apartado de agricultura orgánica o productos orgánicos, pero ¿qué tanta certeza podemos tener de que efectivamente estén utilizando todas estas técnicas? Porque además, pues, el costo sí es mucho más alto de lo que... Lo normal. Exactamente. Ajá, sí, no, o sea, es que yo ahí sí con la cuestión orgánica tengo mis dudas, siempre. ¿Por qué? Porque aún pero no le llamas orgánica, llámale agroecológica. Agroecológica. Porque ahí sí puede tener exacto, esa duda. Porque ahí sí, digo, orgánica no es tanto, porque los títulos son orgánicos. Entonces, orgánica no puede ser tanto, porque aún si tú tienes que alimentar un poco más de fósforo, nitrógeno, potasio, hierro, que bueno, aquí el suelo es muy rico en hierro, ¿no? Entonces, tienes que agregar lo inorgánico. Tienes que agregar el fertilizante, aun cuando puedes poner los fúlbicos o los ácidos húmicos y todo esto, aún así a veces tienen que adicionarlo. Entonces, orgánico, no hay nada. 100% no hay nada. No. Bueno, porque no podría ser esas cantidades, que les digo ¿no? que se llama Cocalis, es 100% orgánico. Okay. Claro, es un par de exalumnos de la universidad que están trabajando eso con el apoyo de... Y es 100% orgánico. Yo voy seguido al lugar y no usan para nada químicos. Y tienen su mercado, yo les compro cada semana, me dan mi guacal con muchas plantas, con muchas lechugas, brócoli, hortalizas, fresas. Y bueno, esa es otra ventaja que tienen, porque la parte socioeconómica es muy importante. Sí. Es decir, a ver, yo creo mi mercado, que me apoyen y yo les voy a dar un alimento sano que no contiene químicos. ¿Pero cuántos son? Además uno. Eso pues se ha dado en llamar, no sé si estoy correcta o no, economía kilómetro cero, ¿no?
que es como que en un solo kilómetro o en un Ajá. cierto No tengas círculo, residuos, ajá. no tienes que, digamos, que gastar en productos Sí. de otro lado, sino Así que ahí es. mismo se producen y consumen y se procesan. La situación es que no toda la gente puede comprar esos productos, ¿Qué porque tan- sí son un poquito más costosos. ¿Qué o sea, tanto el mercado alimentario va a incrementar Exactamente. con estas medidas? Entonces, A mí me han dicho que, por ejemplo, en Walmart sí tienen mucho cuidado en la compra yo no sé, Sí, no sé. solamente me lo han dicho, no Ajá. desconozco, pero si tú vas al centro agropecuario, pues ahí sí, quién sabe, viene de todo, no hay control. Claro. No hay control, porque necesitamos saber, a ver, ¿de dónde viene tu lechuga? ¿Cómo hiciste para cultivar tu lechuga? ¿Cómo Sí, porque controlaste las plagas en tu a veces me tocó ver cuando íbamos en el río San Pedro caminando, tomar muestras de esos, y estaban regando con esa agua las verduras, y así, no sé si me ha tocado. Entonces, vamos, o sea, es eso, ¿cuál es el origen? Así Claro. es, ¿Cuál es es el fundamental origen? para el mercado. Pero finalmente vamos a tener que transitar a eso. No va a haber de otra. Y entonces el gobierno tendrá que otorgar recursos. Bueno, ahorita que se entregó el paquete económico estaba leyendo que para la agricultura hay una disminución en el presupuesto. Desde que el sexenio anterior. O sea, si ya se están tomando estas medidas Los y van están a reduciendo arruinar. el presupuesto, ¿cómo va? Los van a arruinar. Ujú. O sea, muchos ya ni están cultivando porque dicen, no, ya no me conviene. No sé tú cómo ves que tú andas más en los ranchos y eso, pero ya muchos dicen, pues no me conviene. Y como yo he escuchado también por ahí, pues si ya me dan mensualmente tanto, pues ¿para qué cultivo? O cultivan solamente para ellos y se acabó, pero no más producción. ¿Y qué tan cerca estaremos de la producción en casa, por ejemplo, hacer nuestros Pues ya propios? tendrá que desarrollarse. Ajá. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, esa es otra de las alternativas que tenemos, Es otra. porque bueno, están creciendo las ciudades, están creciendo los campos de cultivo, están disminuyendo los bosques, las selvas. Ahí tenemos un reto formidable. Ahora, ¿qué están haciendo, por ejemplo, en otros países? Por ejemplo, en Italia, en las ciudades, siempre hay espacios baldíos en las ciudades, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos contar un chorro de espacios baldíos. Hay un montón. Se están cultivando productos en las azoteas también, de los edificios, de las casas. En Europa ya hay eso, o sea, ya hay la producción agrícola en las ciudades. Aquí, que yo sepa, no hay todavía. No, hasta en el centro de la ciudad. O sea, ahorita en Francia están haciendo eso, que en los centros de las ciudades, como están cerrando toda la parte del centro de la ciudad, están poniendo plantas, están poniendo desde fresas, Frutales. duraznos, todos los frutales, tal vez hortalizas no, pero frutales sí, y están llenando de frutales y las personas van y se las comen. Entonces, están llenando de plantas por todos lados. Y como tú dices, sí es cierto, en Europa que tienen, las casas generalmente, la construcción es pequeña y todo el resto lo tienen como jardín, pero muchos de esos es su zona de cultivo, de hortalizas desde maíz, zanahorias, apio, o sea, todo. Así como se ven en las películas, así tienen sus casas. ¿Tenemos esa cultura? Necesitamos transitar eso. hacia allá. Pero tampoco es tan fácil, porque por ejemplo mi mamá tenía sus cultivos y se le llenaron de plagas. Entonces Claro. es un círculo que dice, o los chapulines se los comieron, o de pronto así como un polvito blanco. Sí, la mariposa, la Ajá, o palomilla, sea, no pudo, ella tenía toda la intención de hacer su propio cultivo no, es desde complicado. casa. No, Y es bueno, pues las plagas no se lo permitieron. Hay que apoyarse con los que saben. Sí, es que es complicado, o sea, no tampoco es tan fácil tener tu huerto familiar. O sea, Nosotros, digamos, si llegamos a la docencia, estamos formando ingenieros agrónomos con un dominio de técnicas agroecológicas. Precisamente, entonces están egresando, no sé, 40 al año, 40 estudiantes que pueden apoyar a los campesinos, a los agricultores en las casas, a la gente, ¿no? Y es que lo que pasa también que lo que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos quitó todo ese apoyo técnico. Sí. Que antiguamente sí se tenía, eran los técnicos que iban a checar los cultivos y todo, y ya les daban toda la información de qué tenían que hacer, cómo controlar, y el gobierno lo quitó todo, pues ya casi desapareció. Sí, se llama Ahora se llama extensionista. Zagarpa, ¿no? ¿Cómo se llama? Zagarpa. Los extensionistas. ¿Y qué papel va a tener la academia en todo esto para lograr, digamos, esta transición que sea de la manera más, digamos, más tersa y que tenga, al final de cuentas, esta productividad en materia alimentaria? Yo creo que desde la investigación también, como les decía, empezar a trabajar también con bioinsecticidas, por ejemplo, ustedes en la agricultura, en el área agrícola, que pues están formando ya los ingenieros agrónomos con esa tendencia a que sea agroecológico.
Entonces, yo creo que también la investigación se tiene que empezar, por ejemplo, la universidad a trabajar un poco más también en proyectos transdisciplinares donde se trabaje con el agricultor, con la institución y empezar a desarrollar productos. ¿Y se pronostica una reducción en la producción de la agricultura en nuestro país, o por lo menos de lo que consumimos o exportamos? En relación a este problema de la prohibición de 35, pues bueno, hay otras alternativas que están utilizando que no son estos 35. Por ejemplo, el DDT, les digo, pues, se prohibió en Estados Unidos hace... ¿Cómo es posible que apenas se esté prohibiendo ahorita? De hecho, no se utilizaba mucho ya. ¿O sí? No, sí. ¿Cómo fumigan aquí? Oye, el DDT es... Bueno, en la agricultura, así como DDT, ya no se utilizaba mucho aquí en los ranchos de Aguascalientes. Se utilizaba mucho, sobre todo hace como 15 años, para el control de plagas en bosques. Se usó mucho el DDT. Muchísimo. Pues el loco era DDT. Ah, sí. El loco es un bombazo. El loco es un bombazo, pues era puro DDT más otros piretroides. Sí, entonces, bueno, yo espero que el agricultor pueda transitar hacia una agricultura alternativa y pueda seguir produciendo alimentos y de buena calidad, o sea, que no tengan problemas. Pues es algo que, como dices, la academia, ¿qué tenemos que hacer? Pues formar estudiantes, biólogos, ingenieros agrónomos, investigadores, maestros en ciencias, doctores, que se ocupen de ese tipo de cosas, ¿no? De un manejo sustentable de los sistemas agrícolas. Pues hay mucho trabajo que hacer, como decíamos, desde la academia, los gobiernos, los recursos y la preparación también del sector para poder transitar a estas nuevas tecnologías. Se nos acabó el tiempo y les agradecemos muchísimo a ambos que hayan venido aquí a platicar con nosotros sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos vamos, Mari. Ya nos vamos. Los invitamos a que mañana también nos acompañen. Mañana vamos a tener también un tema interesante sobre la contaminación del agua en Aguascalientes, estos microplásticos y algunas otras sustancias que se acumulan en diferentes fuentes de agua. Así que los esperamos mañana a que nos acompañen aquí en Prospectiva. Gracias a Checo Pacheco, gracias a Naomi Márquez, pero sobre todo ustedes por estar presentes a través de Radio UAA y UATV. Gracias, que tengan un excelente día. Radio UAA presentó Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.